Bienvenido al episodio número 32 de Análisis No Oficial, una producción de Bacanal Nica. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre Juan Carlos Ampie. Y el día de hoy tenemos a un invitado ¿Cómo te gusta decir a vos que nunca hemos tenido antes? que nunca antes hemos tenido y que por razones muy evidentes Obvio, ¿no? hoy yo no sé por qué tenemos a un catedrático con mucho bagaje en el mundo académico. Estamos hablando de uno de los Estoy preocupado académicos porque, estoy más preocupado porque accedió a hablar con nosotros. sí, o sea, es una mancha en su currículum. Estamos hablando del doctor Ernesto Medina, ex rector de la UAM, ex rector de la UNAM León y también pues miembro de la Alianza Civil más recientemente, ahorita exiliado en Alemania y que por alguna razón aceptó hablar con nosotros en este prestigioso programa de televisión. Gracias. Y bueno, esa entrevista viene más adelante. Ahorita los dejo con el Trending Nicaragua para escuchar, leer, ver lo más compartido, lo más leído en las noticias por los nicaragüenses en las últimas 24 horas. Empecemos con eso. Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del viernes 5 de mayo. Confidencial continúa con su serie de reportajes Los militares de Daniel Ortega, con un perfil del jefe del ejército, Julio César Avilés. La prensa publica la historia de 3 futbolistas costarricenses que podrían jugar por nuestro país en la Copa de Oro. Artículo 66 hace un recuento de los detenidos en la última redada ejecutada por las fuerzas del régimen. Divergentes presenta una crónica de la misma jornada de terror, contabilizando al menos 57 detenidos. Los videos más vistos en YouTube. Voz TV ofrece un reportaje sobre los migrantes que quieren regresar de Estados Unidos a Nicaragua. Café con Voz puntea con su jueves de redes y superchat. Y esta noche, con un resumen de la investigación de Confidencial sobre los negocios del ejército a la sombra de Daniel Ortega. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica. Bienvenidos entonces a la sección de entrevistas de este prestigioso programa televisivo Análisis No Oficial. El día de hoy tenemos de invitado a alguien que nos obliga a ponernos más serios y a comportarnos y a ser más educados y más intelectuales Esa es en causa nuestra perdida, forma pero de bueno. ser. Estamos hablando del rector, bueno, ex rector de la Universidad Americana y de la Universidad Nacional Autónoma de León, el doctor Ernesto Medina. Bienvenido, doctor, a este gustado programa. Hola Manuel y hola Juan Carlos, gracias por la invitación y como les estaba diciendo antes, para mí es un gran honor estar con ustedes. Qué bueno. Ojalá lo escuchen otros señores así, bien educados y digan, ve, ahí se puede ir, en realidad que no es tan relajo ese Ya le lugar. hizo el día, Manuel, No, doctor. no, 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 Gracias. no, no. Ok, Es un espacio muy importante y el tono que le dan ustedes es esencial para esta lucha. O sea, sin la risa, ver las cosas desde otros ángulos no tan serios, eso es fundamental si se quiere salir adelante en un tema tan complicado como el que tenemos por delante. yo digo que ahí lo dejemos, Carlos, ya. No hay manera de Esto que... solo puede empeorar. Sí, o sea que ahí lo vamos a dejar. Fue una gran entrevista de 1 minuto y medio. No, mentira. Ok, no hemos tenido hasta ahora un invitado que esté de Alemania, así que no he tenido yo oportunidad de exhibir al mundo mis habilidades y de No hables en Sprechen alemán, Deutsch. por favor, Manuel. ¿Cómo no? Esta parte la vamos a hacer en alemán. No, pero interesante saber cómo exactamente el doctor Medina termina en Alemania, porque ahorita nicaragüense hay, el otro día estaba viendo un comentario en YouTube de alguien en Australia diciendo, porque de aquí lo vemos, ese prestigioso programa de televisión. ¿Cómo termina en Alemania, doctor? Usted... Bueno, yo eh, tenía vínculos con Alemania. Yo estudié mi doctorado, yo viví en Alemania del 75 o finales del 74 hasta mayo del 80. Y siempre mantuve vínculos, ¿verdad? Científicos por un lado, eh, académicos, personales. Tengo grandes amigos en Alemania. Y como a mí me tocó vivir la época del desarrollo del movimiento de solidaridad con Nicaragua, en el cual yo me vi también involucrado, pues también mantuve vínculos con ciudades hermanas, con alcaldías,
Y todo eso pues me hizo mantener siempre un vínculo afectivo muy fuerte con Alemania. Pero al final fue la necesidad la que me hizo venir aquí. O sea, yo desde el 2018, después de que publiqué aquellas cartas que se hicieron virales y que recibí muchas amenazas, pues comencé a hacer planes para salir del país. Y mi primera opción era Alemania. Al final me quedé por la invitación a participar en el diálogo, pero mi hija menor que vivía con nosotros en aquel entonces en el apartamento que teníamos en Managua con un nietecito de año y medio, ella sí tuvo que salir desde julio del 2018. Entonces nosotros nos venimos un poco detrás de ellos, pues para estar cerca de ellos y aprovechando pues los vínculos y los conectes que yo ya tenía en Alemania. Ok, y allá en Alemania se dio cuenta, esto es reciente, estamos hablando, el doctor y yo somos parte de los 94 premiados con el destierro final hasta ahora. El 23 está bastante tierno como para que tenga oportunidad de hacer otra promoción, Daniel Ortega. Se dio cuenta de lo mismo, pues yo por ahí vi que le habían quitado propiedades, que la pensión también la perdió, todo eso también, estando en Alemania fue que se dio cuenta de lo que le estaban así es. Y haciendo. me di cuenta, bueno, miré pues me llegó la noticia, fui a buscar la famosa sentencia con la lista y sí confirmé que yo estaba ahí. A los 2 días, creo, mi esposa que estaba revisando pues las cuentas me pusieron la pensión porque nos la pagaban a través del banco. Entonces yo quise entrar al banco y no pude. Entonces envié una carta al banco pidiendo, pues, no explicaciones porque ya sabía lo que había pasado. Lo único que les pedí era que me mandaran una carta diciendo que mi cuenta estaba congelada o cerrada. No, hasta ahora no sé cuál es la figura que ellos usaron para que yo no pueda usar mi cuenta. Y lo que yo quería, pues, era algo oficial del banco con una fecha para el tiempo, cuando se pueda, pues, hacer un reclamo y obtener eso de soporte. Hasta la hora no he recibido nada de ellos, pero pues por eso me di cuenta de que me habían afectado con la pensión. Yo recibía también una especie de pensión de $150 porque a mí me otorgaron la orden Miguel Ramírez Goyena en los años 80 por mis aportes a la ciencia en Nicaragua. Y recibía pues esos 150 que por mucho tiempo nunca los fui a pedir, pero pues cuando ya estaba por jubilarme miré que me hacían falta para redondear las cuentas y entonces fui al Ministerio de Educación, que es el que administra esa cuenta, a decirle pues que yo necesitaba ese ingreso y me comenzaron a pagar, pero también me lo suspendieron ahora, o sea, yo no recibo tampoco ya la orden Ramírez Goyena. ¿Y ha recibido, doctor, alguna notificación oficial sobre sus propiedades? Entiendo que le han confiscado propiedades. No, en realidad eso fue de alguna manera una confusión. Yo, pues, dichosamente diría yo, pues no tenía propiedades a mi nombre. La única propiedad que es la del conflicto es la herencia de mi mamá. Es la casa donde yo viví todo el tiempo que yo viví en León. Yo, como buen hijo de la revolución que no aspiraba a riqueza ni nada de eso, viví en la casa de mi mamá. Pues pues nunca tuve el salario como para comprarme una casa. Viví en la casa de mi mamá. Cuando ella muere, la casa nos queda a los 3 hermanos. O sea, los Medina Sandinos somos 13 muchachos y muchachas, 8 mujeres, 5 varones. Y yo soy el cuarto de los 13. Y la casa era de todos, pues mi mamá la dejó de todos. Y naturalmente que decidimos vender, pues ¿qué hacíamos con una casa antigua, colonial, que está en muy mal estado? Pues decidimos venderla a alguien que de hace rato había mostrado interés en la casa. Y desde el año pasado la casa se vendió y nos la pagaron. En junio creo que fue que recibimos en el banco el pago por la casa. No sé qué pasó, pero pues evidentemente el comprador no la inscribió y la inscribió cuando estaba pues ya el problema del retiro de la ciudadanía. Y le dijeron que no le podían dar mi solvencia fiscal porque yo pues no existía, no sé cuál es el pretexto. Pero entonces él no pudo terminar de ejecutar la operación. Yo espero que resolvió, pues yo hablé con él para pues, decirle que me sentía muy mal porque somos amigos, yo lo aprecio y él, yo sé que al final nos compró la casa
casi para ayudarnos, pues, a la familia. Y él me dijo pues, que no nos preocupáramos, que él sabía pues, que nosotros no teníamos nada que ver en eso y que pues, él tenía que resolver. Yo espero que haya resuelto, pues por la casa, por León, porque él quiere la casa para un proyecto para León. Pero esa es la historia de la propiedad. Después yo no tengo más propiedades en Nicaragua. Ese es mi secreto también. Ser palmado y no tener propiedades. Así es. Uno duerme intocable. tranquilo, Sí. duerme tranquilo y cuando lo quieren apretar, pues se encuentran de que la bolsa está seca y vacía. Y viaja Así. ligero. Sí, mi mochila y voy de viaje. Exacto. Doctor, a propósito que mencionó los 80, tal vez nos puede contar, especialmente para la gente que solo lo conoce, digamos, de la etapa profesional de su carrera, ¿cómo fue su involucramiento con el proyecto de la revolución y la lucha contra Somoza? ¿Qué papel jugó usted? Bueno, yo desde estudiante, yo estudié en León, ¿verdad? Mi carrera de licenciatura en química yo la hice en León de 1970 a 1974. O sea, la hice en 4 años, era buen alumno y todas mis clases las hice y terminé en 4 años. Y yo cuando ingresé a la universidad yo pertenecía a un movimiento cristiano. Pero en el 72 Omar Cabeza, lo puedo citar, me llegó a buscar para pedirme que yo me presentara a las elecciones de presidente de la Facultad de Ciencias y Letras como candidato del FER. Pero yo al FER pues los conocía, a los 3, 4 gatos que representaban al FER, entre ellos a Omar Cabeza, pues que como leonés nos conocíamos desde chavalos. Y yo acepté porque sí tenía simpatía pues, por el frente, por el sandinismo. Pues en realidad el frente no se hablaba mucho en ese momento en la universidad, solo se conocían las derrotas, los muertos en la montaña. Y claro, pues mi generación creció con esa imagen pues, de muchachos sacrificados, heroicos. Y cuando me ofrecen pues ir de candidato, yo acepté. Entonces yo fui presidente de la facultad más importante de León porque en ese entonces la UNAM León tenía menos de 2.000 estudiantes y 500 de esos estudiantes estaban en el año básico, que era parte de la Facultad de Ciencias y Letras. O sea, yo era el presidente de la asociación estudiantil más grande, la que tenía más recursos y que era la que se movía, pues los que salíamos a la calle en aquellos años éramos los pelones, que éramos los que estábamos en el año básico. Entonces yo desde ahí me comencé a involucrar y como todos los jóvenes, cuando yo termino la universidad yo estoy en la disyuntiva, pues ahora qué hago. Para muchos de mis compañeros se habían ido a la guerrilla. Y yo estuve en esa disyuntiva, pero yo dije, a mí en realidad me gustaba la ciencia, me gustaba la química, y yo estudié química porque sabía que esa era una vía para poder también conocer el mundo, salir a estudiar, porque con la licenciatura yo estaba claro que no hacía nada en Nicaragua, en ningún lado pues del mundo. Entonces yo gestioné becas y Alemania pues me dio una beca para venir a hacer el doctorado y por eso pues la decisión se me facilitó pues de no dar el otro paso, sino que dedicarme a la ciencia. Pero aquí en Alemania pues comenzó pues el asalto a la Casa Chimba Castillo, el asalto al Palacio y eso generó un movimiento de solidaridad muy importante. Y las universidades... ¿Usted estaba en Alemania Democrática o en Alemania No, en la Federal? Mi beca fue de la Alemania Federal. Okay. ¿Verdad? Y yo pues ahí comencé en la universidad, en la Universidad de Göttingen, Gotinga, donde yo estaba, hicimos un comité de solidaridad con latinoamericanos, la mayoría chilenos que habían llegado un par de años antes, después del golpe de Pinochet, unos bolivianos, peruanos y algunos muchachos y muchachas alemanes. O sea, era un comité bastante grande. Nos reuníamos en una casa, en una residencia realmente estudiantil de la iglesia evangélica que nos daba mucho apoyo. Y pues yo viví todos esos años de la inmensa solidaridad. En algún momento recibí una responsabilidad, ¿verdad? El encargado por el frente del movimiento de solidaridad en Alemania era Enrique Schmidt, que después murió, lo movilizaron, pues, lo que para mí fue una estupidez, ¿verdad? Movilizar a alguien como Enrique Schmidt a que lo mataran.
pues fue una pérdida para Nicaragua y para mí en lo personal porque éramos muy, muy amigos, pues nos hicimos amigos aquí en Alemania. Pero cuando él se va a Nicaragua para la ofensiva final, me llama y me dice, mira, vos quedas a cargo junto con mi esposa del movimiento. Y así fue, pero cuando yo regreso a Nicaragua, yo ni mencioné que me había involucrado en eso, ni nada. Pues yo llegué con mi título de doctor, mi compromiso con Nicaragua yo lo miraba a través de la universidad y a través de la ciencia. Pues yo lo que quería era que se comenzara a investigar en serio y yo poner al servicio pues, del país lo que había aprendido, porque el doctorado en Alemania es investigar, pues no es ir a clase, hacer exámenes, sino que es tiempo completo, un proyecto de investigación y yo quería desarrollar eso en ¿En qué Nicaragua. año Pero regresa usted a yo Nicaragua? regreso en el 80, en mayo del 80, cuando está todavía la campaña de alfabetización. Yo recuerdo que a las semanas de haber regresado, estaban haciendo un llamado para lo que se llamaba en aquel momento la ofensiva final de la alfabetización. Entonces yo fui a hacer el curso de alfabetizador y, y, y logré pues todavía un mes y medio creo que estuve alfabetizando a una familia en un barrio pobre de León, en el Brisas de Acosasco, a la orilla del río Chiquito. Era una señora que vendía fruta frente a una escuela y dos hijas. En aquel entonces tenía creo que 13, 14 años las muchachas. Y sí aprendieron a leer, a escribir y a hacer las cuentas para la venta por lo menos. Y fue una linda experiencia, o sea, todas las tardes yo iba a la casa de ellas, ahí les daba la clase, ellas me esperaban con un cafecito, una tortillita con cuajada y dábamos la clase. Pues. Y me metí pues a todas las locuras de aquella época, todas las mañanas iba con mi esposa, íbamos a las milicias populares a marchar y ¿Cortó a armar y algodón? desarmar Garan, Galil, ¿Y todas las tareas. cuándo es que se convierte en rector de la Universidad Autónoma de León? No, yo llevo rector hasta en el 94. Oh, o sea Yo que todos los en los 80 80, no. yo fui vicerrector al final, Mm. yo fui vicerrector. Antes, el rector, después de tanta necesidad con el tema de la investigación y que hagamos algo, él me dice, mira, aquí no hay presupuesto, no hay reales y a nadie le interesa eso. Así que si vos querés, vamos a crear una oficina, una dirección de investigación Por y darle vos gusto a estás a usted. cargo de eso, pero por darme Eso no gusto, sirve. para que dejara de joder realmente. Sí, Perdón, eso no para que dejara sirve. de necear. Y me dice, pero no hay presupuesto, tenés que ir a buscar presupuesto. Y yo, por suerte, yo me había estado moviendo, contactando embajadas, escribiéndole amigos aquí en Europa. Y logramos pues conseguir una cooperación muy, muy importante para poner en marcha varios proyectos de investigación y sobre todo un plan de formación, porque mi meta era formar a una generación de muchachos jóvenes, recién graduados, que les gustara la ciencia y que se dedicaran a la investigación y yo creo que tuvimos relativamente éxito. Desgraciadamente todo eso se terminó. Ninguno de los grupos que se formaron a partir de los 80 y que se consolidaron en los 90 ha logrado sobrevivir. Y yo llego a rector después de una crisis, ¿verdad? Para mí la pérdida de las elecciones del 90 significó una crisis. O sea, mi proyecto de vida se desbarató. Y pues todas las preguntas que yo venía acumulando me las comencé a hacer a ella más en serio, pues, o sea, ¿por qué tuvimos que llegar a una guerra tan brutal y sangrienta? ¿Por qué los campesinos prefirieron irse a la contra y no quedarse con la revolución? ¿Por qué nunca, pues nos sentamos a negociar hasta que ya teníamos 50.000 muertos en la conciencia? ¿Y por qué no se hizo mucho antes? ¿Por qué tuvimos que involucrarnos en el conflicto del Salvador, ¿verdad? Y arriesgar la revolución que al final fue lo que pasó. Entonces, un montón de preguntas y luego cuando comienza la piñata, pues también pues yo era de los que preguntábamos, bueno, aquí, ¿por qué es esto? Y si es cierto que es para que el partido pues logre sobrevivir, ¿por qué no se aclara? Pues qué cosa es del partido y quién y cómo lo va a administrar y qué cosas se le está dando a personas particulares y por qué y en calidad de qué. Pero como nunca hubo respuesta a eso, pues yo me sentí mal y hablé con amigos aquí en Europa, ¿verdad? Sobre mi crisis existencial y yo les pedí ayuda. Miren, yo necesito irme de Nicaragua un tiempo
necesito recuperar el tiempo que yo ya en ese momento sentía que había perdido tiempo como profesional, como químico, porque habían surgido pues, cosas nuevas, la biología molecular, la biotecnología, y que eran cosas que a mí me fascinaban, me encantaban, pero que llegaron después de que yo hice mis estudios en Alemania. Y por suerte, pues unos amigos en Suecia me consiguieron una beca para ir a un gran centro de investigación en Estocolmo, al Instituto Karolinska, y ahí yo pasé un año. En ese año yo escribí 4 publicaciones, porque estaba dedicado de tiempo completo, con entusiasmo, con mi familia, que la principal víctima de la revolución para mí fue mi familia, porque sacrificaron todo por mí, por mis ideales, porque aunque mi esposa sí era simpatizante, creía y apoyaba y se sacrificó, pues no tenía ni la convicción ni las ganas que yo tenía, y mucho menos mis hijos que estaban chiquitos. Entonces ese año en Suecia para nosotros fue recuperar la familia de alguna manera. Y como científico, como digo, fue el año más productivo de mi vida. Después a mí me llaman unos amigos, cuando estaba terminando el año en Suecia, me llaman unos amigos de España, de la Universidad de León, al norte de España, y me dicen, mira, sabemos que vos ya vas a regresar a Nicaragua, pero ellos sabían todo mi problema. Me dicen, vos no estás listo todavía y queremos que nos vengas a ayudar con el proyecto de veterinaria. Con ellos, cuando yo era vicerrector, habíamos comenzado a trabajar en un proyecto para abrir una facultad de medicina veterinaria en León. Entonces me dicen, venite a León para que aquí nos ayudes, para que hagas lobby con el rector, para que hablemos con las instituciones y terminás pues de prepararte para volver a Nicaragua. Y así fue, nos fuimos un año a León. Al final lo de la facultad veterinaria se hizo no con el apoyo de León, sino de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, porque el rector de Zaragoza era de León, era amigo de mis amigos que me habían invitado a ir a León, y daba la casualidad de que en Zaragoza había un hermanamiento muy activo, muy fuerte. Hay una comunidad en Zaragoza de nicas muy fuerte también. Yo Que siento que viene es la de más esa grande. relación, viene del hermanamiento entre Zaragoza y León, que tenía pues apoyo de la municipalidad de Zaragoza, del gobierno regional de Aragón, y todos ellos hicieron un pool para hacer posible la facultad de veterinaria. Entonces, cuando yo regreso a Nicaragua, yo regreso a mi laboratorio. Y yo estaba en el Está en tercer los 90, piso, estamos hablando ya en de... los 90, yo regreso a finales, a mediados del 93, y a los meses de estar, como digo, estaba en el laboratorio, en el último piso, con mi gabacha, y llegaron 2 muchachos corriendo, sudando, porque habían subido los 3 pisos que hay ahí para llegar al departamento de química, llegaron todos sudados, para decirme que si ya sabía la noticia. ¿Cuál noticia? No, y que ya nombraron al candidato de rector, porque se había hecho la convocatoria a rector de acuerdo con la ley 89 que se había aprobado en abril del 90, después de pasar todos los años 80 sin elegir a un rector, porque durante los 80 el rector lo elegía el frente, ¿no? A través de la Junta de Gobierno. ¿Verdad? Entonces, en el 94 se van a tener las primeras elecciones. Entonces, los muchachos, ¿y qué creen? ¿Qué quieren ustedes? No, que tenemos que dar una señal, decir que no estamos de acuerdo en que se sigan cometiendo los mismos errores, que nos vean como nada, que nos ninguneen, que tomen las decisiones en Managua sin consultar. Y bueno, ¿qué quieren hacer? Tenemos que poner un candidato nosotros. ¿Y quién? Pues ustedes me dicen, no, están locos, ¿le crees que me mate mi mujer, que me corra de la casa? No, nosotros vamos a hablar con la Chayito, mi esposa se llama Rosario, le dicen, los amigos que la quieren le dicen Chayito. Entonces, nosotros vamos a hablar con la Chayito para explicarle, entonces se reunieron con ella, y después de muchas discusiones con los muchachos, en una de tantas yo le mira, aquí el tema no es el rector, le digo, aquí la universidad tiene una crisis profunda, y para entrarle a eso, le digo, aquí es cuestión de un movimiento de todos, profesores, trabajadores, estudiantes que quieran realmente a la universidad y que la quieran transformar. Porque la universidad después de los 80 quedó en una ruina total, de todo punto de vista, científico, político, administrativo. Entonces los chavalos, bueno, espérenos,
Y como a los 15 días me invitan a una reunión en la casa de protocolo de la UNA León, la casa de Moralito, una casa bien linda, colonial. Cuando yo entro a la casa de Moralito, veo que hay como 200 personas que comienzan a gritar, Teto, Teto, y me dicen Teto desde chiquito. Y Teto, Teto, y ya, y los chavales me dicen, bueno, ahora ya no nos puede decir que no, aquí está su movimiento. Y así fue, entonces, bueno, vamos a... Pero estábamos conscientes pues, de que lo nos estábamos emboscaron, metiendo doctor. en camino. Sí, sí, pero estábamos conscientes que nos metíamos en un problema, pero ir en contra del frente, no teníamos ni un centavo. O sea que ya en ese tiempo, ya en ese momento usted se consideraba, me voy a dar la licencia, antisandinista. O No independiente. antisandinista, independiente. O sea, yo como les dije, yo había quedado muy descontento, ¿verdad? Por la actitud pues, de la dirigencia del frente después de las elecciones, no dar ninguna explicación, no dar la cara, no responder a las preguntas que sí se les hicieron en su momento. Las preguntas se plantearon, pero no... Quiero enfatizar esa parte. Usted dice que llegó un momento donde se hizo todas estas preguntas y pues yo como persona un poquito más joven y ahora crítico de cómo no hubo un proceso después de los 80 para por lo menos dilucidar y que nos hubiera ayudado en este momento. Y aprovecho cada vez que tengo a alguien que vivió esa época desde un punto de vista más que simplemente observador, sino que pues participó de alguna manera. Sí, sí. ¿Ha revisitado usted esa década y la ve diferente en este momento? O sea, yo siempre distingo la práctica de la teoría. O sea, la teoría yo me la tengo clara. Y de hecho, la teoría no ha cambiado. Daniel Ortega sigue en la misma teoría de los 80 y los 70. O sea, eso no ha cambiado. Y yo tengo la tesis que la práctica tampoco. Pero eso soy yo. Eso soy yo. Pero usted mira, que vive esa época... Yo tengo mis dudas. En realidad el Frente nunca tuvo una teoría clara. Pues si hubo marxistas en el Frente fueron los primeros militantes, los Carlos Fonseca. Al mismo Tomás Borges le pongo un signo de interrogación sobre su consistencia ideológica. Y si uno mira... Es aquel manifiesto, ¿cómo es que se llama? El programa histórico del Frente, esa es la teoría, del Frente ¿no? Sandinista, ese era, pero digamos, el Frente en realidad era mística, era sacrificio, era yo diría que era una cuestión moral. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo siento de que mi simpatía por la idea pues, de un cambio en Nicaragua era que para mí la dictadura era inaceptable, pues era una vergüenza vivir en un país controlado pues como una finca, a pesar de que económicamente a mí no me iba, a mi familia no le iba mal, aunque yo vengo de una familia humilde, mi papá, el padre lo abandonó, mi mamá, mi abuela pues tuvo que criar a sus 3 hijos trabajando para otra gente, pero mi papá pues era un hombre inteligente, él era un contador nada más, pero llegó a tener mucha plata, él fue de los principales algodoneros de León en los años 50, 60 y lo hacía creo yo porque estaba consciente de que tenía que educar a 13 chavalos y a todos nos educó, a todos nos mandó a la universidad. Entonces yo, digamos, mi simpatía no era por cuestiones de clase o económica, al contrario, yo era de los privilegiados en esa época, pero sí yo sentía vergüenza de vivir en un país bajo un régimen Pero eso no sangriento y era, brutal. pero eso no era monopolio del sandinismo. O sea, mi abuelo es conservador y mi tío era social cristiano y también tenía la misma, a ver cómo llamarle, el mismo compromiso moral de ser antisomocista. No, así Entonces, es. Así ¿en es. No, dónde, mira, en yo dónde te voy siente a... usted que? Yo Diga. a Sandino lo conozco a través del PLI, ¿verdad? Yo no había oído hablar de chaval, pues yo estaba en secundaria todavía. Y me acuerdo que una vez me fui de curioso a una, ¿cómo le llamaban ellos? Una asamblea, convención del PLI, que era en el Teatro González de León. Entonces, yo me fui a meter porque me da curiosidad Y ellos tenían en el escenario un retrato de Sandino. Yo pregunté, ¿quién es ese? Entonces, Sandino. Y yo, pues,
tenía algunos brochazos de menciones así esporádicas de Sandino, pero primera vez que yo miraba un retrato de Sandino fue en una convención del PLI. Yo creo que, como vos decís, es cierto, pues yo viví el fervor del movimiento alrededor de Agüero, después todos los movimientos de UDEL con Pedro Joaquín Chamorro. Yo creo que la diferencia al final, aunque ellos en su momento también arriesgaron la vida, hicieron sus intentos de movimientos guerrilleros, pero obviamente había una diferencia con lo que hizo el Frente, pues la juventud más que todo del Frente. O sea, yo creo que viendo a los compañeros que murieron, pues y a los que yo conocí, pero ninguno de ellos iba a arriesgar su vida por ideología, ni mucho menos por una persona, pues por los dirigentes de esa época. Ellos iban porque creían que Nicaragua tenía que tener otra oportunidad, otras posibilidades. Pero Y una yo vez creo que que se acaba la dinastía somocista en el 80, del 80 al 90, ubiquémonos, pues, del 80 al 90, que ya el Frente era una organización política, ahí es donde llegó la distinción entre lo que decían que era, sí, sí. que sigue siendo el mismo discurso, igualito el mismo discurso, y la práctica que, de nuevo, yo sigo viendo las mismas prácticas. Es más, ahora usted como exiliado, perseguido del Frente, o sea, usted es el típico contra vendepatria que se le vendió al Así es, así imperialismo es. y que todo eso que es la misma retórica de los 80. Entonces, ahora que puede uno revisitar los 80 desde esta, Mira, obviamente, yo he intentado hacerlo y lo he hecho desde la perspectiva de lo que yo viví, pues más de cerca, que fue la universidad. Digamos, a mí me preocupa el tema de la autonomía universitaria ahora. Entonces yo he tratado de analizar de dónde viene el problema, y el problema viene desde los 80. O sea, la autonomía desaparece en los años 80. Lo que dije antes, pues la elección de autoridades, que es uno de los pilares de la autonomía universitaria, eso desapareció y nadie chistó, nadie dijo nada. Los rectores lo nombraban y nadie dijo nada. Después se abrió el Consejo Nacional de Educación Superior, inspirado por los cubanos, con asesores cubanos, y todos lo sabíamos, todos lo mirábamos. Cambiaron totalmente la estructura de los estudios en Nicaragua, nadie dijo nada. Después cercenaron a la UNAM la desbarataron, le quitaron, la dividieron en dos, la UNAM Managua, la UNAM León, que fue una locura. Después crearon la UNI, quitándole facultades a la UNAM y a la UCA, otra gran locura. Entonces, hacer 4 universidades supuestamente para acomodarla a los planes nacionales y poder planificar la formación de... Esa fue supuestamente la razón. Obviamente nunca nos dieron explicaciones de nada, ni nadie las pidió. Lo triste es que nadie pidió tampoco explicaciones. Y la razón, y es triste, pero es parte de la realidad. Pues la razón fue porque todos los que estábamos metidos en ese proyecto pensábamos que la idea, porque era eso nada más, una idea, la idea de la revolución era lo más importante. Todo lo demás se tenía que supeditar a esa idea. Y lo que nunca procesamos fue de que la idea no se come, la idea estaba matando gente, que chavalos que tenían que ir a defenderla, ¿verdad? Y eso, hasta digamos, muy tarde nos dimos cuenta de que estar defendiendo una idea, ¿verdad?, que nunca se concretaba, ni se ha concretado, ni creo que había intención, tal vez, pues les daría yo el beneficio de la duda, pero no había capacidad. En realidad, los que toman el poder en el 79 no tenían capacidad, no tenían proyectos, ¿verdad? Eran, lo digo con respeto, pues porque alguien que se arriesga la vida, pues merece cierto respeto, pero yo creo que eran aventureros que se querían cambiar las cosas, pero sin tener un proyecto, sin tener un plan, y que después se terminaron enredando, pues por qué sé yo, los relámpagos que llegaban desde Cuba, la gran figura de Fidel Castro tratándolos como los reales, el whisky, y también pues el sabor casa, del poder y de los reales, todo eso fue pervirtiendo la idea. Pues, pero yo, si algún día te interesa, te puedo dar lo que he estado trabajando sobre el tema de
Yo de tengo una última pregunta de la antes que autonomía. vayamos al futuro. Eh, yo escucho estas cosas y yo sé, pues yo conozco a su generación y acá y entiendo perfectamente de dónde viene. Y si bien yo me pongo siempre con eso de que 2020, la retrospectiva, pues que uno desde ahorita ve todo como bien evidente, pero en el momento, No pero lo me era. pongo a pensar, y los jóvenes, y usted estuvo en contacto con ellos, y los estudiantes y los universitarios de los 80, los que tenían 18 años en 1985, 86, los rebeldes, los que veían, los que siempre están, los indómitos, que siempre ven todo y están buscando cómo rehacer el mundo. Me llama la atención cómo fue una generación bien dócil en el sentido de que no se rebelaron al sandinismo de esos tiempos, cuando evidentemente habían cosas para rebelarse, pues. No, no era Y tan ahí quiero evidente. incluir la pregunta, en la pregunta, pues, además de esto, si usted cree que Internet hubiera hecho una diferencia en ese momento. No, primero por lo que vos llamás evidente, en realidad no era tan evidente. Como te digo, la idea de la revolución es una idea poderosa. Y los muchachos, esta nueva generación, ¿verdad? Que algunos tal vez participaron en las ofensivas finales en las ciudades y se integraron a alguna célula guerrillera, pero la mayoría, digamos, se encontró de repente con un proyecto que pues se presentaba lindo, hermoso, maravilloso, y estos chavalos se metieron de lleno y ellos iban, pues la mayoría, yo debo decirlo, por lo menos los que yo miraba, conocía, porque yo pues trabajaba en la universidad y me tocaba el trabajo del reclutamiento en la universidad y trabajaba en los barrios y también iba pues a ver el reclutamiento para el servicio militar en los barrios. Y yo te digo que la mayoría de los chavalos, sobre todo al comienzo, ¿verdad? Ellos iban convencidos de que iban a dar su aporte a la revolución, a luchar por la revolución, a defender la revolución. O sea, ahí la contradicción, si había alguna, era entre los que amenazaban a la revolución y la revolución. No había otra contradicción. Hasta después que ya comenzaron pues los muertos, la escasez, la depresión y todo eso, que ya pues se miró que era absurdo, era morir para qué. Y yo mismo, te digo, eh, mi gran eh, choque con la realidad fue en una movilización. A mí me movilizaron también. Yo estuve 3 meses en la zona de Fantasma, ¿verdad? Con una brigada política supuestamente, pero que andábamos armados y andábamos corriéndonos de la contra, a pesar de que nosotros éramos los adalides de la revolución y fue la primera gran sorpresa, pues como nosotros, los representantes de la revolución, tenemos que andar huyendo, escondiéndonos, durmiendo hoy aquí, otro día allá, ¿verdad? Para que no nos capturen o nos maten los contras que ya andaban en esa zona. Pero lo más doloroso fue cuando, bueno, nos tocó estar cerca de un combate y veo que están sacando muchachos muertos, ¿verdad? Y eso sí para mí, o sea, ya cuando ves la muerte con tus ojos, pues la ves en el rostro de un muchachito de 17, 18 años y al lado un hermano, porque se trataba de unos hermanos de Granada, recuerdo, uno de ellos muerto y el otro herido, pues al lado de su hermano. Y ahí era la gran pregunta, ¿qué cosa puede ser más importante que la vida de este muchacho? Y ahí es donde para mí la idea de la revolución se desbarata, pues, porque ya, pues yo sinceramente ahí dejo de creer en la idea y comienzo a preguntarme, pues, porque ahí en esa movilización, por ejemplo, nos tocaba dormir en escuelas recién construidas, pero que nunca se habían usado porque comenzó la guerra y la escuela quedó recién construida, centros de salud abandonados. Y para mí, y para pues muchos, la revolución era eso, era educación, era salud, pero no, preferimos la guerra y mandar a morir a los muchachos en lugar de estarlos atendiendo en esos centros de salud, en esas escuelas. Entonces, yo diría que la contradicción se comienza a dar ahí hasta ya muy tarde y no todo el mundo, pues porque había mucha gente que creía sinceramente y creo que hay que respetarlo. Yo por lo menos
que creía de que había que defender la revolución a toda costa, costara lo que costara. Obviamente nunca nos preguntamos, y por eso te digo que las grandes crisis para mí entraron cuando comienzo, bueno, ahora quiero explicaciones, pues por qué tuvimos que llegar hasta aquí y nadie dio esas explicaciones y por eso pues... Pero yo te digo, si a mí me dicen que fue malo lo que hice, yo digo, yo no me arrepiento a pesar de que tenía todo. Yo me pude haber quedado en Alemania, me pude haber dedicado a hacer carrera científica profesional en Nicaragua y olvidarme de todo lo demás. Y sin embargo, opté por eso, pues, y me está costando lo que me está costando ahora, porque lo que estoy viviendo ahora es producto de todas esas decisiones que tomé hace tiempo. Y te digo que no me arrepiento de ninguna. De lo único que me arrepiento es de no haber hablado, de no haber hecho los cuestionamientos que me hice en el 89-90, no haberlos hecho antes. Y por eso es que estoy aquí, porque mi opción hubiera de estado venirme ahí desde los 80. la opción de venirme a Alemania fue para no quedarme callado, porque yo podría estar tranquilo en Nicaragua, creo yo ahora, pues si no digo nada, si estoy yendo al mar los fines de semana, a un proyecto de reforestación bien lindo que teníamos con la familia ahí cerca de León. Esa era mi vida antes del 2018. ¿Qué pasó en el 2018, doctor? ¿Cómo se sorprendió usted con el giro represivo que tomó el régimen frente a las protestas protagonizadas por los jóvenes? No, claro que sí, claro que sí. O sea, cuando yo veo las imágenes famosas pues, de la represión de la marcha de los viejitos en León frente a la Facultad de Medicina y veo a los muchachos pues gritando y después salir a la calle y después me cuentan lo que había pasado en la noche en el internado cuando la rectora quiere sacarlos para ir a reprimir a los que todavía se habían quedado protestando. A mí eso me chocó, pues me pareció indigno que una rectora llegara al internado a amenazar a los muchachos con quitarle la beca si no iban a reprimir, porque de eso se trataba. Y después cuando veo lo que pasa al día siguiente en Camino de Oriente y a la Ana Quiroz con la cabeza rajada, la mano fracturada, dice, esto no tiene sentido. Y después cuando oigo el discurso de Daniel Ortega acusando a los muchachos de vándalos, aquel famoso episodio unos días después del 18, no sé exactamente qué fecha fue, cuando asaltan los supermercados y dicen que son los muchachos. Y a mí, yo de casualidad, ese día fui a reunirme con Adrián Mesa en su universidad, allá por la brisa, y me tocó ir manejando a mí porque el chofer no había llegado porque pues, ya había problemas en las calles, entonces me tocó ir manejando y como no conocía muy bien Managua, yo me meto frente al supermercado de ahí de las brisas, pasó por el Palí cuando lo estaban saqueando. Creo que era el Palí de las brisas. Y yo veo claramente que son un montón de gente de los barrios pandilleros. De no universitarios. Están las motos parqueadas ahí enfrente, también con otra gente, con una facha de todo menos de estudiantes. Y cuando oigo en la noche a Daniel Ortega diciendo que los estudiantes eran los que estaban asaltando y quemando el supermercado, fue cuando yo escribo la primera carta. Yo, esto no puede ser. Y antes me había tocado ir a ver, porque me llegan a decir ahí en la rectoría de la UAM, que si ya sabía lo que estaban haciendo mis muchachos. Y le digo, no, vaya, me dice, a la iglesia tal, ahí cerca de la UCA. Voy a la iglesia y me encuentro un puesto de salud súper bien montado, con camillas, con medicamentos, los chavalos con sus gabachas, con sus gorros. Y en el momento que yo estoy ahí llega una moto, un chaval en moto diciendo, ahorita hay un enfrentamiento y hay heridos frente a la uni. Y se oían los balazos, pues la iglesia estaba cerca de ahí. Los muchachos me dejan a mí solo y se montan en las camionetas, montan unas cajas, unas camillas y se van. Entonces, a mí eso te digo, aquí está pasando algo muy importante, pues, porque los muchachos están haciendo esto, ¿verdad? Y arriesgándose. Algo hay que hacer. Entonces yo esperé que regresaran para preguntar, bueno, ¿qué necesitan? ¿En qué podemos ayudar? Y fue cuando Daniel Ortega al día siguiente da otro discurso en un acto ahí por el Princess, y donde yo le digo pues que perdió la oportunidad de erigirse como un
como un dirigente para parar esa locura que está ocurriendo, pero que había hecho todo lo contrario, atizar más el fuego, y yo lo hago responsable de lo que pase, pues, La si hay más UAM muertos. fue terreno de muchas batallas. Es más, hace poco la semana pasada vi un video que en realidad era viejo de una graduación de la UAM donde precisamente hay una discusión porque la que se estaba graduando era sandinista, entonces dice yo soy sandinista, todo el mundo la buchea. Yo Sí, sí. casualmente estaba dando clases en la UAM y por miedo al cuecho ese que dicen que la UAM es del ejército. Eso, una pregunta que usted debe saber más que nosotros que vivimos traficando en el mundo del cuecho. La UAM es dueña en el sentido que tiene acciones, pero no es que sea dueña de toda la No, UAM. no, tiene una parte. Yo exactamente no Mm. sé cuál es la participación, pero a mí me invitan a ser rector de la UAM de parte del ejército. A mí me llaman, yo estaba en León, pues después de otra crisis. Cuando yo dejo la rectoría en León, yo tengo problemas, obviamente, porque ya a mí el frente me la venía cantando desde años atrás, ¿verdad? Había un funcionario alto del frente que todos los viernes llegaba a mi oficina y me decía, nosotros vamos a recuperar la universidad. Va, pues, recupérenla. Y todos los viernes él llegaba y me decía Ok. lo mismo. Entonces yo cuando dejo la rectoría, obviamente yo tengo problemas, pues no me apoyan. La oficina que me habían dado en un viaje a Europa, porque yo seguía teniendo contactos con universidades en Europa, llaman a mi esposa y le dicen que llegue a traer todas mis cosas que están en la oficina. Y mi esposa le dice, ¿y dónde las llevo? Yo, no sé vos, mira dónde las llevas. O sea, ni siquiera tuvieron pues el Ahí valor está. de decirme, ¿En qué mira, te año vamos a pasó correr, eso, te vamos a doctor? quitar la oficina. ¿Ya había vuelto al Eso poder Daniel fue, Ortega? eh, sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo fue rector de la UNAM usted? Yo fui 12 años, 3 periodos, del 94 al 2006. Sí, no, ya en Ok, 2007 fue, sí, entrando él fue entrando él que... recupera Entonces, todo. pues yo recibo una llamada y yo pregunto, ¿quién habla? Entonces, Popo Chamorro me dicen. Entonces yo creía que era, ministro, le digo, con mucho gusto, yo creía que era un señor Popo Chamorro que había sido ministro de la vivienda de don Enrique, porque con él yo había tenido un par de reuniones porque habíamos comprado unas propiedades en León y para la Facultad de Veterinaria y de Agricultura. Y una parte, pues yo pensé que la podíamos lotificar para venderle pues, tierra a profesores, trabajadores. Entonces yo hablé con él para ver si él nos podía ayudar con el proyecto. Entonces, cuando me llaman y me dicen Popo Chamorro, yo creía que era él. Y entonces me dicen, no, el general. Ah, jodido, el general. ¿Y Yo ahora no, qué no lo hice? ¿Y conocía. ahora qué hice? Sí, sí. Yo no lo conocía a él personalmente, porque creo que había oído hablar, pero no lo conocía. Entonces me invita a ir a Managua y yo llego, pues y me dice, mira, el ejército compró la UAM. Yo ya sabía, ¿verdad? Porque había salido en la noticia. Yo conocía a los fundadores de la UAM, a los dos grupos, y había procurado no averiguar más del problema entre ellos porque era amigo de los dos. Pero sí sabía pues que el ejército había comprado a uno de los grupos y me dice, mira, nosotros el arreglo que hicimos con los dueños es de que vamos a nombrar nosotros al rector y que no va a ser nadie de la universidad, de que esté dentro de la universidad, lo vamos a traer de fuera y pensamos en vos. O sea, ¿por qué y quién? No sé, ni nunca pregunté. Y pues para mí, que tenía pues los problemas que dije que tenía en León, yo le dije pues la voy a pensar, voy a hablar con mi familia, pero cuando yo ya iba de regreso a León yo ya estaba claro de que esa era una oportunidad de salir del problema que tenía en León y de enfrentar un proyecto que parecía interesante. O sea, él no me dio muchos detalles, no sabía los problemas que tenía, pues la universidad resulta que tenía problemas bien serios por el pleito interno, pero a mí pues el que me invita es el ejército y mi relación fue todo el tiempo con el presidente que era el director del IPCM y yo debo decir que siempre tuvimos una relación muy, muy respetuosa. Vamos, el problema mío con la UAM se da cuando pues yo publico las dos cartas y cuando me invitan al diálogo. Cuando me invitan al diálogo,
y que yo aparezco pues ahí. Yo les informé, pues le informé al presidente, miren, me invitaron, yo dije que sí porque creo que es mi deber tratar Y de le hacer dijeron algo, algo. pero a ellos no les gustó, sí. Pues no me dijeron nada, pero no les gustó y como yo, pues a partir de eso me llamaban a cada rato para dar declaraciones, ellos pues siempre me llamaban, mira, no nos gustó lo que dijiste, cuando hablé, no digas que sos rector de la UAM. Y yo, Ok. La expectativa era que usted se Sí, comportara y como un eso se soldado, pues fue, entonces. sí, sí, y eso se fue complicando, digamos, la relación se fue haciendo más tensa, entonces después comenzaron a sacar pues, algunos de los directivos. Y yo debo decir que el ejército se mantuvo un poco neutral. El conflicto era entre otros directivos que eran pues empresarios y muy ligados al frente. Algunos de ellos después ocuparon cargos también sí, en el sí, gobierno. ahorita hay una investigación de Confidencial en donde nos estamos dando cuenta que en los últimos 10 años Daniel Ortega ha regalado cantidades considerables de tierras y de terrenos y de todo al ejército de Nicaragua. Una pregunta sobre eso. Dicen que, bueno, no, a ver, alguien que sabe nos dijo que en el diálogo a usted y a doña Chica lo vetó el gobierno de no llegar. Es cierto, usted Nos vetó la estaba... Chayo. Lo que yo Ah, ok. sé es que fue la Chayo la que nos vetó. O Eso fue en la sea, segunda a ronda del mí diálogo, ¿verdad? no, la primera. O sea, a En mí la La me primera. primera. invitan, no sé, a comienzos de mayo, me llama el padre Diaque y me dice, en la conferencia episcopal quieren hablar con vos, pero no tienen tu teléfono, entonces me pidieron que te contactara y que te invitara a una reunión en la conferencia episcopal a la que voy a ir, si querés nos vamos juntos. Entonces yo me voy con el padre Diaque a la conferencia episcopal, cuando llegamos nos piden que esperemos y después que entráramos a un cuarto donde estaba Telemaco Talavera. Y al ratito llegó Monseñor Álvarez. Yo no, personalmente nunca había estado con Monseñor Álvarez, lo conocía de Rancho Grande, de su trabajo pastoral en Matagalpa, pero nunca había hablado con él. Entonces, él nos dice de que habían llegado pues, a un acuerdo con el gobierno, que el gobierno le había solicitado que ellos facilitaran y ayudaran a organizar un diálogo y que nos invitaba a nosotros a ser miembros de la delegación del sector universitario, así lo dijo, del sector universitario. Después nos dice de que, pues cuando le dijimos que sí, pues que claro, que queremos contribuir y si que piensan que podemos hacerlo, con mucho gusto. Entonces después nos dicen, por favor, preparen una agenda del sector universitario. Ya eso nos pareció raro. No le dijimos nada, pero cuando termina la reunión fue rápida. Que ahí él se despidió, después vimos en otra sala que estaba el doctor Tunerman, Azalia Solís, Sandra Ramos y Luis Sánchez. Los saludamos y nos dijeron que ellos eran los representantes del sector social Civil. civil. Uh-huh. Y en otro salón estaban unos sindicalistas, estaba Chepón Espinosa, dos de la CST, que se me olvida ahorita los nombres, pero pues claramente eran sindicalistas. Y Monseñor nos había dicho que los estudiantes, que eran otro sector o parte del sector universitario, ellos estaban en un proceso interno y que ellos iban a elegir a sus delegados, igual que el COSEP. El COSEP lo iba a elegir ellos. En el caso de estos otros tres sectores, fueron ellos. Digamos, Uh-huh. a mí me invitan, Monseñor. Entonces, después de esa reunión, yo me voy con el padre Diáquez a la UCA a comentar. Pues, y esta cosa, ¿qué hacemos con Telemaco nosotros aquí en una delegación? Telemaco estaba entonces pensado como parte de la Alianza Cívica. No. No, del Bueno, sector universitario, supongo, del por sector ser universitario, presidente del porque, CNU. porque como te, exacto, cuando él nos dice que preparamos también una agenda universitaria fue que a mí por lo menos se me encienden las luces. Entonces, esto se trata de un diálogo sectorial y que a todas luces eso es lo que Ortega quería y con lo que se sentía probablemente más cómodo. Pero después de que yo salgo y me voy con el padre Díaz, que es a la UCA, y pues, a ver qué hacemos con Telemaco primero. Y lo otro es que, bueno, tenemos que ver esto de la agenda sectorial. Y tanto el padre Díaz como yo coincidimos de que no era el momento para ir a trabajar en una agenda sectorial.
Entonces el padre me dice, como vos los conocés, me dice a los que estaban ahí, pues los saludé a todos los que estaban. Pues, algunos veníamos de donde platicábamos antes, pues éramos hermanos en Cristo, decía mi mamá. Y ahí debe haber una herejía, pero que como yo no soy experto, no puedo señalarla fácilmente. Reclamarle a mi mamá. Entonces yo me voy a hablar hacemos una reunión en la casa del doctor Tunerman y coincidimos en que no hay nada de agenda sectorial, que la agenda, pues ahí en esa reunión con el doctor Tunerman, aquí el tema es democracia, justicia y la liberación, porque ya había presos, pero democracia y justicia eran los temas que creíamos que tenían que ir a ese diálogo. Después yo hablé con Chanito, porque nos habían dicho que ellos estaban en su proceso, voy a hablar con Chanito y también pues le pregunto, mira, ¿ustedes cómo ven esto? Entonces ahí queda claro de que primero no íbamos a aceptar ir a un diálogo sectorial y que íbamos a prepararnos para esa agenda. Como a las 2 semanas, yo invito a una reunión en la UAM, que fue una de las cosas que después me creó problemas, pues, porque esa reunión no se debió haber hecho en la UAM, porque era utilizar a la UAM para conspirar contra el gobierno. Pero yo invito pues a la UAM porque no teníamos dónde más. Y como yo era el que conocía a la gente y los había citado, pues vamos a la UAM. Y estando en esa reunión, sonó el teléfono del padre Iáquez y él decía, sí, monseñor, sí, ya, aquí está él, si quiere hablar con él. Entonces me dice que está monseñor Álvarez, que dice que viene de una reunión y que tiene una noticia. Entonces, pásenmelo pues. Pero, entonces yo le digo, monseñor, mire, estoy ahorita reunido con pues, los amigos que hemos sido convocados para esto, y si es sobre eso que vamos a hablar, le digo, yo quiero que ellos escuchen, entonces voy a abrir el micrófono para que ellos. Entonces yo puse el parlante y él me dice, mire, que vengo de una reunión muy difícil con la señora. Entonces, la decisión se tomó ahí. Y ahí nos pidieron pues que usted no participe en el diálogo. ¿Por qué usted? ¿Tiene alguna idea de por qué la señora lo nombró así, doctor? Mira, yo viene, creo yo, desde mi elección en la UNAM como rector de UNAM León en contra del candidato oficial del Frente, pero ese fue un acto de disidencia, porque yo ahí todavía era militante del Frente, los muchachos que me apoyaron eran militantes del Frente, desmovilizados del servicio militar, miembros de la juventud, y esa era mi plataforma de campaña, y obviamente le ganamos y yo desde ahí, yo después de que me nombran rector, yo renuncio al Frente, porque pensé que era incompatible, pues mi militancia con el Frente, con el tipo de Frente que había en ese momento, pues que venía de atrás y que yo lo había vivido siendo vicerrector, era incompatible con la rectoría y con las ideas que yo tenía, pues que era básicamente rescatar la autonomía y modernizar la universidad. Entonces eso era incompatible con la militancia. Entonces yo renuncio públicamente a la militancia después de que me han amenazado por los resultados de la elección y un montón de cosas más. Hicieron pintas, me iban a gritar a mi casa. O sea, yo sufrí, mi familia, un montón de ultrajes por eso. Entonces, que al final me llevaron a tomar la decisión de renunciar públicamente. Y después el conflicto se agravó en la lucha del 6%. Yo siempre mantuve que había que negociar, que la única salida a ese conflicto era negociando, porque aún logrando que se cumpliera pues lo que pedíamos nosotros de que se calculara el 6% de ingresos ordinarios y extraordinarios, eso no daba para las necesidades de la universidad, que necesitábamos tener el apoyo del gobierno para planes de desarrollo, planes de inversión que no se podían cubrir con el presupuesto de la República. Yo había estado 2 veces en Washington en el BID tratando de conseguir apoyo para un proyecto de desarrollo de la universidad y me decían, mira, nosotros tenemos mucha simpatía por la UNAM, por la universidad, por lo que nos venís a contar, pero si no venís aquí con un aval del gobierno no podemos hacer nada. Entonces yo hablaba con el gobierno y me decían, con nosotros no tenés nada que hablar mientras no resolvamos el otro conflicto. Entonces yo mantuve siempre pues, de que teníamos que buscar una salida negociada,
que la lucha tenía que ser pacífica. Yo me peleé un montón de veces con muchachos que andaban con morteros, ¿verdad? Y al final me tocó a mí tomar la decisión cuando se estaba discutiendo las reformas constitucionales y el tema era si entraba o no entraba el tema de la autonomía. Yo envío, pues ya el último día que nos habían dicho, hoy vence el plazo, si ustedes no están de acuerdo con cómo se va a redactar esto, no entra ese artículo en la Constitución. Entonces, yo con mi secretario general, que habíamos ido a una reunión interminable en Managua, nos vamos a la oficina en el edificio central de la Rectoría de León a discutir qué hacer, y él me dice, mira, que la decisión estudia, me dice, o no haces nada, pues que fue lo que acordaron todos los rectores y el CNU en la reunión, o vos decidís lo que vos pensás. Entonces estuvimos dándole vueltas, pues los pros, los contras, los riesgos. Entonces, yo decido que vamos a enviar una carta que básicamente decía que en principio estábamos de acuerdo con que el cálculo del 6% se hiciera en base a los ingresos ordinarios, pero que el gobierno debía comprometerse año con año a negociar con las universidades un paquete de fondos extraordinarios, ¿verdad?, para satisfacer las necesidades de las universidades. Yo, como a la 1 de la mañana, mandamos un fax, en aquel entonces era fax, mandamos el fax, y a las 5 de la mañana me llaman por teléfono una de mis hermanas que vive en Managua. Me dice, ¿ya leíste Barricada? No, le digo, anda, léela pues. Y te voy a comprar Barricada. Y el titular de Barricada era Rector Medina, cómplice del Espino Negro. Ah, y la carta que yo había... Ubique a nuestras generaciones más nuevas, ¿qué significa el aliado del Espino Negro? Bueno, el cómplice del Espino Negro. El Espino Negro es un lugar cerca de Tipitapa donde la fuerza revolucionaria de aquella época, del mediados de los años 20, estaban luchando por supuestamente devolver la constitucionalidad a Nicaragua, hacer unas elecciones democráticas, y estaban los marines yanquis interviniendo en el conflicto. Al final los gringos son los que obligan pues a que los dirigentes del ejército liberal, ¿verdad?, se reúnan, depongan las armas con la promesa de que va a haber elecciones libres y honestas y que los liberales la podían ganar. Entonces le dijo cómplice del imperio yanqui. Supuestamente eso fue una gran traición, porque bueno, fue de poner las armas ante los gringos, hacer lo que los gringos querían, ¿verdad? Y el único que no aceptó esa condición fue Sandino, que era el jefe de un grupo de ese ejército liberal, y por eso viene de ahí el general Sandino. Era el jefe de un grupo pequeño, pero pues importante dentro del ejército liberal, y Sandino se niega a entregar las armas ante los gringos. Entonces los otros eran unos grandes traidores, unos sometidos al imperialismo, y Sandino fue el que se fue a seguir la lucha en contra del imperialismo. Entonces el Espino Regresemos, Negro doctor. Como el gran... Regresemos al punto en que le dan piedras negras, por así decirlo, para participar en el diálogo. ¿Usted pudo seguir teniendo incidencia en, no sé si siquiera si puedo decir negociaciones, pues, pero pudo tener siguiendo incidencia en la dinámica de los sectores de oposición de alguna manera? ¿Era eso algo que le interesaba? Carlos, porque bueno, cuando nos comunican eso, se armó un revuelo, pues nosotros no aceptamos eso, el gobierno no puede definir quiénes van a integrar la delegación de la oposición, pero Monseñor nos dice, miren, esta es una decisión difícil en la que está involucrada la conferencia episcopal, tienen que ir a hablar con el cardenal y con la comisión que está organizando el diálogo, para que ellos valoren y ver si se la llevan de nuevamente la decisión a la conferencia para que ellos decidan. Entonces nos reunimos con el cardenal, con Monseñor Báez y con Monseñor Álvarez, y pues los otros compañeros les ponen, miren, nosotros no aceptamos esta decisión, ¿verdad? Es incorrecto que el gobierno decida quién participa, quién no participa. Y además... Y eran solo ustedes dos, ¿verdad? Usted y Doña Chica.
¿O había alguien más? Doña Chica ni siquiera la habían. Ahí en esa reunión nosotros llevamos la solicitud de que se integrara al movimiento campesino como otro sector y a la Costa Ya. Caribe, porque ellos no habían sido invitados. Doña Entonces Daisy. nosotros llevamos ahí la solicitud de que se invitaran a esos dos sectores y ellos pues dicen Ya. que sí. Después nos dijeron que Doña Chica no podía ir. No Ahí es donde va sé si Medardo. fue también porque la vetó el gobierno o porque los obispos entre Mm. ellos no tenían consenso. Hay rumores en las dos direcciones, no sé Oh, cuál ok. es lo correcto, pero en mi caso sí fue la señora la que dijo que yo no podía ir, pero bueno, al final la conferencia episcopal decide que no, que la decisión está tomada y que no pueden revertirla. Yo me resentí un poco porque no fueron ellos los que me comunicaron ya la decisión final, sino que ellos tuvieron una reunión con un grupo de empresarios para hablar del diálogo y ahí salió el tema mío. Y ellos preguntaron que si alguno de los que estaba ahí me conocía y pues dos de ellos dijeron que sí, entonces le pidieron, miren, pueden hablar ustedes con el doctor Medina y comunicarle pues de que nuestras gestiones fueron infructuosas, que no puede participar y que por favor se calle, porque no sigan alborotando a la barra para que Ok. las cosas transcurran en paz. Entonces yo le dije, no se preocupe, pues yo no voy a... Eso ha Hablé funcionado con los muy compañeros, bien. pero los compañeros dijeron, no, bueno, no vas a participar, pero vamos a nombrarte asesor. Entonces yo quedé como asesor, el gobierno no dijo nada, y yo participé en todas las sesiones. Todititas, yo estaba en la segunda fila, en las reuniones preparatorias, de antes, después de cada sesión del diálogo, yo estaba participando, miré todo lo que estaba ocurriendo, los errores que se cometieron. Antes de terminar, porque ya llevamos una hora y normalmente tratamos de que se quede, tratamos Bueno, con muy el poco primer éxito. capítulo ese. El primer Tratamos capítulo, suena porque sí quiero. molote. Ok, yo trato de. Una última pregunta, porque esta sí es coyuntural. Lo he escuchado criticando el estado actual de la oposición. He escuchado dos palabras clave: dispersos y sin estrategia. Si yo ahorita le diera el poder de componer eso, ¿cuál sería su pues, estrategia para la estrategia? ¿Cómo sería para componer la dispersión y componer la falta de estrategia? Mira, mi sueño, pues porque es eso, un sueño, es de que del grupo de los amigos y amigas que fueron escarcelados y que pues eran los dirigentes de antes de que los echaran presos, ¿verdad? De ellos y tal vez de algún par de personas más de los que han estado pues dirigiendo y trabajando con los grupos que se formaron en estos últimos 2 años, ellos deberían de formar una especie de liderazgo colectivo que primero pues ayude a promover un diálogo interno entre todos los grupos para superar las desconfianzas, porque sigue habiendo desconfianza, para abandonar la idea de que aquí se está preparando otro caudillo, ¿verdad? Que anda haciendo gestiones por su cuenta, ¿verdad? Entonces yo creo que de este grupo tiene que salir un liderazgo colectivo que primero este trabajo, pues de facilitar la conversación para conocernos, para eliminar las suspicacias y comenzar a trabajar en serio en una estrategia, porque ahorita nosotros hemos estado sin estrategia. Toda la actividad que se ha realizado ha sido para responder a las barbaridades del régimen, campañas por la libertad de los presos políticos, etcétera, etcétera. Pero nada que tenga estrategia. Y cuando salen cuestiones que serían parte de la estrategia, como, bueno, esto cómo se soluciona, por vía de diálogo, por vía de elecciones, por las armas, ¿verdad? Ahí aparecen las diferencias, las inconformidades, ¿verdad? El tema de la justicia, o sea, creo que tampoco nos hemos puesto a profundizar en realidad qué esperamos de la justicia y hasta dónde vamos a llegar, o se puede llegar realistamente con la justicia transicional y todo lo demás pues, que se ha mencionado en estos últimos meses. Entonces yo creo que todo eso tiene que ser parte de una discusión ordenada donde existan reglas claras
¿verdad? Que permitan que podamos hablar, ¿verdad? Y Ok. ese Ujú. grupo de liderazgo tiene también que coordinar y presentarse para explicarle a la comunidad internacional qué es lo que los nicaragüenses queremos y estamos dispuestos a hacer. Pero no podemos seguir dejando ni que la comunidad internacional decida por sí y ante sí cuál va a ser la solución de Nicaragua, que nosotros sigamos esperando que ellos nos saquen las castañas del fuego. Entonces, necesitamos que ese liderazgo colectivo, ¿verdad?, con el apoyo y la discusión interna con todos los grupos, vaya a hablar con la comunidad internacional para decirles, bueno, como si son sanciones las que vamos a aplicar, bueno, hagamos que estas sanciones sean parte de la estrategia que como conjunto la oposición quiere aplicar. Pero no que pedimos sanciones y nosotros esperando a ver cuándo las aplican, nos ¿Y qué ponemos hacen las bravos si no las sanciones? aplican y no sabemos hasta dónde nos van a llegar esas sanciones. Entonces no podemos seguir Sí, en ese estamos tan plan. mal que no hay ni siquiera una forma de medir la eficacia de las sanciones porque no tenemos, De nada, no de hay nada, ni... de nada de lo que hemos hecho, desgraciadamente, podemos medirlo, Ok. porque no sabemos ni qué es lo que queremos, cuál es el objetivo. Doy mi visto bueno a esa propuesta y voy a Qué hacerle alivio, llegar. qué alivio. Sí, sí, yo coincido Qué con que bueno. sí, yo coincido con aquí Eso mi le da colega tranquilidad al doctor, Manuel. de doctor a doctor, es desconfianza lo que estamos Ich freue teniendo. mich. Ah, ya, natürlich, natürlich. Eso es en alemán para los que no. Sí, me di cuenta, me di cuenta. Ya. Ok, muchas gracias, doctor, por habernos acompañado y Bueno, a la orden, definitivamente a la orden. que no sea no sea el último porque sí tengo muchas más preguntas que hacerle y me gusta Lo poderlas siento hacer mucho, sin... doctor. Sí, No, mi esposa me dice escribí todo eso, porque me ha oído repetir este cuento un montón de escribir, sí, una vez por todas. sí, en realidad que sí. Yo vivo tratando, es más, hallando detrás de un libro que dicen que escribió Jaime Willock sobre la piñata. Y he pasado buscándolo y no lo he encontrado. No. Yo sé que escribió un libro sobre cocina nicaragüense, pero No, sobre la piñata no. no, y se llama Sí. La piñata la piñata no sé qué. Y yo, y lo he pasado buscando y no lo he encontrado. Y Búscalo entonces cuando... en Amazon, tal vez está ya en Kindle. ¿Cómo no? Sí, no, no está en Kindle, está en papel. Y lo más cerca que lo tengo es como a 50 millas de aquí en una universidad de Texas. Pero sí existe y no he tenido oportunidad de No lo leerlo. conozco, yo no lo conozco. Sí, no, y hay un montón yo de espero de tarea, Manuel. tener la tranquilidad para poder escribir algo. Sobre las universidades sí te digo que escribí algo y estoy viendo aquí con una colega alemana, pues si le damos forma para poderlo publicar. Pero yo lo hice sobre todo porque quería que quedara constancia, pues, de lo que yo pienso sobre las barbaridades que están ocurriendo ahorita con las universidades, porque y tiene usted una habilidad muy, ¿cuál es la palabra? Cándida de contar las cosas. O sea, en realidad que debe tener muchos, porque yo tengo esa misma, no sé si llamarle defecto, cualidad, que me meta en problemas con la gente que alrededor mío, porque hablo de mis cosas como que fuera que todo el mundo las puede escuchar y a veces digo cosas y eso a mí me gusta mucho. A veces son las palabras claves aquí. Entonces me gusta porque conozco de verdad lo que pasó, sin usted estar tratando estratégicamente de esconder y de masajear. Con una candidez que me sorprende, la verdad. Yo acabo de conocerle su vida. Cuando uno llega a la edad que yo tengo, ha vivido lo que ha vivido y tiene los problemas de salud que tengo yo creo que no tiene más opción. O sea, si querés ser consecuente y morir tranquilo, o sea, tenés que dejar que tu corazón hable, ¿verdad? Porque para mí, o sea, quedarme callado en estos momentos, con todo lo que yo he vivido, con todo lo que estoy viviendo, con lo que yo veo, sería pues acelerar mi muerte, pues, y no quiero dar ese gusto tampoco. Qué bueno, entonces lo vamos a aprovechar bastante. Muchas gracias por habernos acompañado. Ok, esa fue la entrevista con el doctor Medina. Esperamos tenerlo nuevamente porque tengo 1.000.000 de preguntas que hacerle. Y él, pues, como dije ahí en la entrevista, no tiene pelo en la lengua para responder. Me sorprendió. Por fin sí. alguien te deja
Así, o sea, ni siquiera para decir, no voy a poner, no sé, pues. Ya estabas preocupado vos. No, doctor, mejor no siga, mejor no Sí, siga. estaba yo, lo van a regañar, doctor, no diga eso. Pero no, dice, ok, yo espero llegar a esa edad también en donde ya mi mujer no me regañe por decir esas cosas. ¿Cuándo te ha regañado tu mujer por cualquier cosa? Si Ya ni, ya ni escucha la pobre porque dice, ya no. está resignada. Ok, esa fue la entrevista. Estamos en la sección gustada por niños y adultos. Estamos Y hablando del ancianos. IPW. No olvides los ancianos, la tercera edad. Ancianos, así es. ¿Dónde están mis ancianos? Hagan una bulla. El muy gustado IPW, donde el día de hoy vamos a tocar la gran piñata con extensión. Es una piñata permanente. Es una piñata que nunca termina. Lleva 10 años y contando, una piñata hermosa y muy voluminosa que se ha lanzado el Ejército de Nicaragua, el Ejército Popular Sandinista, como originalmente se llama, en el mandato de Daniel Ortega, en términos de asignación de propiedades. Si alguna vez se preguntaron por qué en Nicaragua el ejército es un grupo económico, la respuesta está en una serie de artículos que está publicando Confidencial en alianza con Conectas, que están desmenuzando la relación clientelar entre el ejército de Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega. Así es. Sí, en esa investigación de Confidencial con Conecta, nos dimos cuenta que el gobierno, bueno, Daniel Ortega, le ha trasladado propiedades en cantidades industriales al ejército de Nicaragua sin estas ser usadas para nada que tenga que ver con el ejército. O incluso para nada, o sea, acumulación de propiedades como que si fuera una inversión. Mira, para darte un poquito de perspectiva, hay países, ciudades, en países desarrollados, donde si vos sos el dueño de una propiedad y esa propiedad no la alquilás y está en la ciudad, digamos, y se mantiene vacía porque vos estás esperando reventarla al precio más alto posible, existen penalidades que básicamente te obligan a alquilarla para que no estés, por así decirlo, acaparando y para que la propiedad tenga su utilidad social. Te estoy hablando, por ejemplo, de ciudades donde hay gente sin casa o donde es difícil alquilar y hay alguien que no alquila porque está esperando alquilársela a un millonario. Entonces, esa persona, hay reglas que te empujan a que tu utilidad realmente, a que tu propiedad realmente funcione como tal, pues, y beneficie a alguien y el tejido social y todo eso. Pero aquí en Nicaragua, bueno, allá en Nicaragua, el ejército es uno de los mayores acaparadores de propiedades que no se utilizan ni para sembrar, ni para que nadie vive en ellas, ni para poner una escuela, simplemente están ahí. A ver, estamos hablando de 97 propiedades. 184 lotes de terreno son los que ha donado Daniel Ortega al ejército de Nicaragua. Esto me suena a mí a como cuando en las pandillas hacen vos sabrás, Manuel, cómo funciona eso. Me he pasado de delincuente en las pandillas, lo que veo en las noticias, lo que oigo en las canciones de raps. Ajá. Los maes hacen no, y todavía en las películas, pues cuando asaltan un banco las pandillas, que primero todos hacen el ¿cómo se llama? El golpe, y luego ya viene la división. Entonces estoy viendo cómo el ejército funciona como un socio criminal de Daniel Ortega, en donde se divide, aquí está tu parte, aquí está mi parte, y lo que veo es que hay claramente cabecillas en esta pandilla, pues. Y el ejército es un cabecilla. La policía no lo veo igual. La policía está como en la tajada del mismo Daniel Ortega, mientras que el ejército tiene su propia tajada. Sí. Entonces, fíjate que eso te muestra que la falta de institucionalidad trasciende a los poderes del Estado, porque el ejército no es necesariamente un poder del Estado, pero ya ves pues que se supone que es parte del Ejecutivo. Se supone que es parte del Ejecutivo y ya ves pues cómo funciona. Increíble.
les recomiendo, son ya creo que 4 o 5 artículos los que han salido en Confidencial, en donde está todo detallado. Ahora, empezaron con todas las propiedades que se han piñateado en estos últimos, 12, 15 años. Hasta tienen un mapa para que vean dónde está la mayoría. Creo que la mayoría está en Managua y en León. Sí, Managua, León, Matagalpa, Chinandega también tiene, Masaya está bien rojito en el mapa. Es inmoral, pues. Realmente que el ejército está metido en todos lados, es un grupo comercial más que una institución, pues yo no siento, o sea, la relación que tienen los nicaragüenses con el ejército es más de, como aquí digamos en Estados Unidos, con un grupo comercial, como digamos Walmart, pues. Y también fíjate que me sorprendió, no recuerdo en cuál de las entregas publicaron esto, pero el ejército de Nicaragua, con todos los recursos que tiene, es uno de los ejércitos menos fuertes de la región y de Latinoamérica. O sea, tiene menos utilidad como ejército, por así decirlo. O sea, realmente yo te diría que yo soy de la escuela que dice que es mejor no tener ejército, pero si vas a tener ejército, querés invertir ese montón de recursos en un ejército que está calificado como uno de los más débiles, pues no sé, incluso si sos devoto del poder castrense, yo creo que vos decís, no sé si esto es bueno. Sobre todo porque esto es a un grupo bien exclusivo, o sea, esto no lo ven los soldados. Estamos claros que esto es de oficial para arriba. Y si llegas a oficial es por una cuestión de confianza, no necesariamente por tus habilidades o por tu mérito en el ejército, es porque sos comandante, se queda hasta la muerte. Pues. Entonces, estamos hablando, no, si es que da vergüenza. Bueno, un saludo a todos los miembros del ejército que nos escuchan. Y si no estás escuchando, seguro nada de esto te atañe porque vos no vas a ver nada de eso. No venía un centavo de todo eso. Si no terminas preso y con el gran color de ser del Ejército Popular Sandinista, eso es lo que sacaste, pues. Eso es todo lo que vas a sacar, y desempleo porque ellos cuidan a los que son fieles y que son, pues, parte. Y más, hasta esos de pronto caen en desgracia y, pues, la puchica, qué triste otra vez. No hay bonito sentimiento para cerrar el IP, güey. Estos IP, güey, están fatales, ¿no, Fred? Vamos a comenzar a ponernos en serio. Necesitamos que hagan algo ridículo, por favor. Sí, que todos los días, sí. O sea, es que bueno, algo ridículo que no tenga un eje trágico también. Es que esa es la cosa. Todo lo que están haciendo esto más es con tus reales, con mis reales, con la gente. Es más, ayer fue una redada que no tiene nada que ver con el IPEO. Ayer fue una redada en Nicaragua, en donde encarcelaron a un montón de gente que... periodistas, opositores e incluso madres de menores de edad asesinados en abril del 2018. La madre de Richard Pavón, entiendo que la detuvieron. No sé si es parte del grupo que dejaron en detención domiciliaria y que tienen que ir diario a firmar a una estación de policía. Eso, o sea, todo eso desde el principio hasta el fin es una cosa anómala y es una nueva modalidad de represión en Nicaragua. Y que, pero eso no es el IPEO. Aquí dejémoslo ya. Dejémoslo que si no nos vamos a poner peores. Sí. Este fue entonces el episodio número 31, 32 de Análisis No Oficial. Ya saben, ahora sí, nos pueden ver en TV Nica, el canal azul y blanco, la señal azul y blanco de Costa Rica, y también en Ticavisión, donde creo que estamos en cadena todos los días al mediodía en horario estelar. No me citen porque tengo el rigor no es lo nuestro. No. Nuestro compromiso es con la verdad, pero rara vez llegamos a ella. Rara vez la pegamos. Entonces no me citen, pero ya saben que igual lo pueden ver en el canal de YouTube de Bacaral Nica y que nos pueden escuchar en los directorios de podcast, que todos los que hay, ahí estamos. Como la pobreza nos metemos. Hasta la próxima semana. Bye. Hasta luego.